Gracias por el testimonio que nos ha dado nuestro hermano Héctor. Gracias por también poder visitar así virtualmente el hogar de nuestra hermana. Realmente el Señor de nuestra hermana Elsa, y ya el Señor nos toca con estos dos testimonios que hemos presenciado. Pienso que el Señor está hablando y está hablando muy fuerte en este tiempo a los hermanos y hermanas que estamos reunidos, no solamente aquí en esta localidad, sino que en muchas otras partes. El Señor está haciendo su obra fiel, que piensa terminar hasta el día de su manifestación. Gracias al Señor. Gracias, hermano Héctor, por compartirnos este testimonio precioso que nos infunde aliento y nos afirma también en el poder creer en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pasando a la palabra que siento compartir este día, es una palabra que tal vez se refiere a la oración, conforme a lo que cada uno de nosotros sabemos de la oración. Nunca vamos a terminar a aprender de esto. Es un tema muy profundo y muy difícil muchas veces de tratar. Y acá yo quiero dejar un primer tema en base a la oración. Tal vez va a ser necesario hablarlo en una o dos veces más, pero vamos a ir esperando lo que el Señor nos vaya diciendo. Lo que quiero dejar en primer lugar, antes de compartir esta meditación, es en base a la condición de la oración. Si pudiésemos titularla de alguna forma esta predicación, este compartir, sería esto: la condición de la oración. Y para empezar, quiero que abramos nuestras Biblias en Job 41, donde se alude a un monstruo, uno de los dos monstruos que salen en este libro de Job, en el capítulo 41, y dentro de estos dos, este que vamos a tocar tal vez sea el más poderoso. Recordemos que el título nuestro es la condición de la oración. O sea, ¿qué condición debemos tener nosotros al presentarnos en oración? Y vamos a partir acá describiendo este Leviatán, en parte describiéndola, que se piensa que era un ser mitológico, un ser viviente que existió en algún momento, junto con el Behemoth, que es otro ser poderoso en fuerza, y está la descripción en el capítulo 40 acerca del Behemoth, y en el capítulo 41 acerca del Leviatán. Podemos nosotros leer a continuación, por ejemplo, acá en el verso 7. ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Si leemos el 8, dice: pon tu mano sobre él y te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Exacto, ahora tomar otras características. El 10: nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Esas son palabras del Señor. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Está aludiendo de que Él ha hecho, dice aquí, este Leviatán. El 12, y de aquí partamos nuestra lectura, hermanos, hasta el
verso 17. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan, dicen. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente, el uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. Está diciendo que centellea de rayos. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden, de sus narices sale humo, como de una olla y caldero que hierve. De esto muchos creen que se trataba de alguna especie de dragón. Su aliento enciende carbones y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas. Están en él firmes y no se mueven. Y bueno, y ahí si usted sigue leyendo este capítulo, va a encontrar que es una criatura súper espantosa y que realmente es digna de temer. Se ha escrito mucho acerca de este Leviatán. Se ha pensado, se ha especulado mucho de lo que este Leviatán puede significar. Pero sencillamente, hermanos, lo que podemos nosotros entender de esto es que se trata de la condición humana, de la soberbia humana, de la altivez del hombre, la cual es quien hace al hombre ser lo que es, un ser despiadado, un ser maligno, un ser que atormenta, y es un ser que es atormentado también. Es una condición de dureza terrible. Como ahí leíamos en el verso 15, la gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. Se habla de un endurecimiento que no podemos nosotros comprender. Y lo que está describiendo aquí son palabras del propio Señor que habló a Job en el torbellino. Está diciéndole esto a Job, y Job está entendiendo verdaderamente qué significa. Porque Jehová no se para frente a Job para hablarle de un animal o de otro animal, o hablarle del reino animal o el reino material, porque todo eso fue el discurso de Jehová en medio del torbellino. Pero cuando Jehová va hablando desde el torbellino, vemos que Job va comprendiendo. ¿Por qué sabemos eso? Por las respuestas que Job va dando a Dios. Por el cambio totalmente desde el capítulo 39, desde el capítulo 31, hay un cambio rotundo de discurso de Job al capítulo 40. Pareciera ser que no fuese el mismo Job. Pareciera ser que fuese otra persona la que está respondiendo allí. ¿Pero por qué? Porque a través de un proceso, Job fue quebrantado con cada una de las palabras de Dios. Y fue quedando postrado en toda su constitución humana, en toda su defensa. Job fue cayendo uno tras uno en sus argumentos y en sus razones. Y cuando llega el Leviatán, que es, por decirlo así, el último golpe mortal de Dios para con Job,
Job cae al suelo completa y rotundamente. Y ahí sale esta expresión: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo hablaba cosas. Esto está en el verso 3, hermanos, del capítulo 42. Esta es la respuesta de Job. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego. Note ahí la palabra te ruego. Job jamás hablaba con ruegos. ¿Ya? Tenga eso en su apunte o en su retina ahí. Yo, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora. Subraye esta expresión. Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job comprendió, y damos gracias al Señor que Job pudo encontrar la luz en su Dios, que sabemos que Jehová es el mismo Jesucristo, el Dios verdadero para nosotros. Porque Jehová, la expresión Jehová, significa el Dios que está con nosotros. Eso quiere decir Jehová, el Dios que está con su pueblo, el Dios que está junto a ti y a mí. Eso es Jehová para nosotros. Por eso Él se identifica como Jehová de los ejércitos, como Jehová, el Dios de Israel. Es un Dios presente, es un Dios que nos acompaña, es un Dios que está junto a nosotros de día y de noche ante diversas situaciones, pesares y cualquier cosa que nosotros vivamos en esta vida, Él siempre está allí. Pero estamos hablando, hermanos, de este Leviatán, que finalmente a nosotros, ¿cómo tenemos que entenderlo? Y quiero que nos fijemos aquí en el verso 33 y 34 del capítulo 41 de Job. 33 y 34. Dice: no hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho, exento de temor, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. ¿Se puede grabar esto? ¿Se puede grabar? Hay un micrófono encendido por ahí, por favor. Aquí Job, al parecer, hermanos, entiende que Dios está hablando de él. Y para llegar a esta conclusión es necesario leer todo el libro de Job. Porque Job era un ser íntegro, intachable. Dios da 2 veces testimonio del mismo Job. Varón justo, varón aprobado, varón íntegro, temente, temeroso de Dios. Nadie podía decirle nada a Job. En cuanto a su justicia, era intachable. En cuanto a su justicia, podría ser junto con él y junto con Daniel, ser los únicos salvos dentro del Antiguo Testamento. Y eso lo menciona un profeta menor, que ellos 2 serían salvos. Si Jehová tendría que juzgar en un minuto la tierra. Pero, ¿qué hizo esto en Job? ¿Qué hizo esta integridad en Job? Hizo que su corazón se levantara y se ensoberbeciera. De ahí que los apóstoles van a predicar que no es por obras, porque si fuera por obras sería para jactancia. ¿Se acuerdan? De aquello que sale en Primera de Corintios y también en Romanos, que si es por obras ya no sería por fe.
habría de qué jactarnos. Pero aquí el Señor está llevándonos por otro camino, por un camino de arrepentimiento, pero más que arrepentimiento, un camino de quebrantamiento, hermano. ¿Quebrantamiento de qué? Del corazón. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que revisar, hermanos, lo que dice Jeremías acerca del corazón, y que yo sé que muchas veces lo hemos tocado. Jeremías 17:9 va a decirnos cómo es el corazón, ¿verdad? Este verso es como para aprenderlo de memoria y tener no solo en la memoria, sino que en la conciencia muy arraigado el cuidado de estas cosas. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esta es la declaración de la Escritura. Que nuestro corazón es engañoso. No es el corazón de los incrédulos o de los enemigos de Dios. Esta es la condición del propio corazón humano que ha caído desde el Edén hasta nuestros días. Nosotros poseemos una naturaleza caída y un alma corrupta, en la cual es un ambiente propicio para el ensorbecimiento, para la altivez, para la arrogancia en todos nosotros, siendo hijos de Dios. Hay un cuidado que debemos tener nosotros. Cuando el Señor muchas veces dice velad, la palabra velad tiene relación con cuidado, con que tengamos cuidado, porque nuestro corazón en un minuto se levanta y se ensoberbece. Y ese es el peligro. Y ese es por lo cual Job también cayó. Pero Dios vino a Job para salvarlo. Y así también el Señor quiere venir a nosotros. A través de diferentes circunstancias de nuestra vida, quiere venir. Para no solamente limpiarnos de los pecados, hermanos, sino que salvarnos de la soberbia. ¿No oraba así David? Salva a tu siervo de las soberbias. Tenemos que ser salvados de las soberbias, hermano. Hoy más que nunca. Porque vemos una sociedad corrompida, reclamando en base a estas cosas. Y lamentablemente ha permeado a la iglesia del Dios vivo. Ha permeado a la iglesia del Señor. Todas estas cosas que en el mundo se están hablando han entrado a la casa de Dios. Son como aquellos hombres perversos y malvados que querían entrar a la casa de Lot. ¿Se acuerdan que querían echar abajo las puertas de su casa? Ya, hoy día también, en la iglesia. ¿Y cuántas puertas no han hecho pedazos y han ingresado con su soberbia, su maldad, para contaminarlo todo adentro? De eso tenemos que ser salvos todos nosotros. Mateo 15, en el verso 19, nos va a hablar acerca de, bueno, ¿por qué el corazón es tan profundo y es tan perverso? Y aquí el Señor nos da luz, o más luz de lo que Jeremías estaba diciendo allí en breves líneas. Dice en Mateo capítulo 15, el verso 19, Mateo 15, 19, dice así, Mateo 15, 19, bien dije. El 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias del corazón.
Y no pensemos nosotros que tenemos un corazón distinto al común de los mortales. Y eso ha sido un engaño que nosotros hemos perpetuado en todos estos siglos como iglesia. Pensamos que nuestro corazón es distinto. Y muchas veces decimos, no, es que este hermano tiene un buen corazón. O esta persona es de buen corazón. No, hermanos. Aquí hay una sentencia clara de los profetas y una sentencia clara del propio Señor Jesucristo que dice que del corazón salen todos estos malos pensamientos. Si nos recordamos de Santiago, también Santiago nos habla así, nos dice, no piense que alguno es tentado por Dios, sino que uno es tentado de su propia concupiscencia. Y la concupiscencia que está en uno, dentro, hace emerger el pecado, y el pecado siendo concebido, da a luz la muerte. O sea, todas estas cosas, hermanos, salen de esta fosa profunda, que es un corazón dejado a su libre disposición y caminando sin una guía, sin lo que pueda ser el consejo de la palabra del Señor. Por eso es un peligro ir a la deriva, por eso es un peligro soltarnos de la palabra, es un peligro no venir a la presencia del Señor, porque prontamente nuestro corazón se convierte en lo que es. Cristo viene a sacarnos de esta condición. Cristo viene a tomarnos. Él es el único que puede domar al Leviatán que está en ti y en mí. Él es el único que puede horadar su quijada. Él es el único que puede abofetearlo, castigarlo y someterlo. Y ya vamos a ir para más adelante, porque sabemos que es ese garfio que lo tomó, ese arpón que lo atravesó, sabemos nosotros que es la cruz, la propia muerte de Cristo, en donde nosotros fuimos también con Él juntamente crucificados. Allí Dios detuvo su aliento. Allí Dios, en esa cruz, detuvo su activar, sus movimientos, su temerosidad sobre el mar, porque dice que éste juega en el mar y allí se complace. Pero allí Dios detuvo todo esto que nosotros jamás ni nadie podía detener. Si seguimos, hermanos, ahora nosotros leamos un poquito más. Dice en 1 Samuel 16, 7. De aquí nos vamos acercando a lo que nos invoca esta mañana. 1 Samuel 16, 7. Dice, aquí vemos a Samuel que venía a buscar al ungido de Jehová, luego que Saúl se había rebelado. También Saúl se rebeló al Señor. También Saúl, voy a tomar un tiempecito aquí en Saúl. Saúl fue escogido como un hombre que era de un estrato social bajo. Y él andaba buscando unas asnas que se habían perdido de su padre. Pero el Señor lo escogió para ser rey de Israel y lo levantó, lo puso en alto a Saúl. Pero vemos que Saúl al poco tiempo cae de esa posición en la cual Dios lo puso allí, pero cae por causa de su soberbia, cae por causa de su altivez. Y Samuel le dice, Jehová ha escogido a uno mejor, dice, para que reine sobre Israel.
Y en este párrafo que vamos a leer, aquí Samuel anda buscando a ese ungido. Y llegó a la casa de ese ungido, y llegó al padre de aquel que iba a ungir, a David. Y primero se le presentan a sus hermanos, que son altos, fornidos, de buen parecer, hombres de guerra. Y el relato dice esto a continuación. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Pareciera una contrariedad de lo que estamos diciendo acá, pero no. Jehová mira el corazón. ¿Qué quiere ver en el corazón? Quiere ver que si realmente hay un temor de Dios allí. Quiere ver si realmente hay un lugar para Dios allí. No que el corazón sea bueno. Él no está viendo, hermano, si el corazón mío o el tuyo es un corazón bueno y digno de que Él lo escoja. No, porque Él sabe, hermanos, que en nuestro corazón no va a encontrar nada bueno, nada bueno. Por más años que llevemos en el Evangelio, jamás nuestro corazón por per se va a tener algo bueno de qué rescatar. Nunca. Si pensamos así, estamos siendo engañados. Pero lo que busca Él es que si verdaderamente en nuestro corazón hay lugar para Él, o no lo hay. Hay un deseo por Él, un querer conocerle, porque eso va a cambiar toda va a cambiar todo el universo de nuestro corazón. Y eso va a ir comenzando una obra nueva en todos nosotros. ¿Hay lugar para Dios allí? Amén. Sí. Los testimonios que escuchamos, sí lo hay. ¿Para qué? Para que el Señor continúe y continúe hasta el día de Jesucristo, para que la obra que Él comenzó sea perfeccionada hasta el día de Jesucristo. El verso que leímos dice: pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Solamente Jehová mira el corazón. El hombre siempre va a mirar lo externo, lo superficial. Y de eso estamos hechos. Esta sociedad hoy en día se ha perfeccionado en presentar todo lo externo, lo superficial. Pero ¿dónde está aquello que está en lo íntimo? ¿Ya? Jeremías, si volvemos a Jeremías de nuevo, hermanos, y en la parte que estábamos leyendo, en el mismo capítulo 17, pero ahora, si leemos en el verso 10, Jeremías 17, verso 10. 17, verso 10. Dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo Jehová, nuevamente Él, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Eso hace Él. Y hay otra escritura, hermanos, que dice que Él
prueba el camino de los justos. Y aquí entramos en un terreno más estrecho todavía, porque ahora se está refiriendo a los suyos. El camino de los justos. ¿Ya? Es Jehová, es el que prueba estas cosas. No está probando más allá si tu fe es firme en Él o no es firme en Él. Lo que Él está probando es dónde está puesto nuestro corazón. Si en las riquezas o en el Dios inmutable. Si en la salud, como decía nuestro hermano, o en Dios. Si en los títulos o en el Dios que hace posible todas las cosas. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Y qué es lo que nuestro corazón busca? Porque donde está vuestro tesoro está vuestro corazón. ¿Qué es nuestro tesoro? ¿Es Cristo nuestro tesoro? Entonces va a estar allí nuestro corazón. Pero si Cristo no es nuestro tesoro, entonces nuestro corazón se va a ir en pos, y una expresión que se usa en el Antiguo Testamento, se va a prostituir en pos de aquellos ídolos, en pos de aquellas cosas, las cuales nuestro corazón persigue. Entonces, hermanos amados, qué delicado es que nosotros no tengamos conciencia de lo que podemos, de lo que somos, en base a lo que es nuestro propio corazón caído, contaminado por el pecado y sin remedio alguno. Revisemos, hermanos, en 1 Samuel 15, 22. Otra vez vamos a encontrar aquí Primero Samuel 15, 22. Y aquí vamos a llegar a, estamos entrando ya en el terreno. Dice el verso 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, para el Señor le es grato que nosotros ofrezcamos nuestras alabanzas, nuestro holocausto, nuestros sacrificios. ¿Qué busca el Señor? Está diciendo que obedezcamos al Señor, que seamos obedientes a su palabra y prestar atención, dice, que la grosura de los carneros, el obedecer y el prestar atención es mejor, dice, que los sacrificios y que la grosura de los carneros, que eran los holocaustos y las ofrendas que el pueblo de Israel ofrecía muchas veces a Dios, al Señor. Sin embargo, hermanos, el corazón estaba lejos de su Señor. Y el 23 lo dice acá. El siguiente versículo dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Pero la primera parte de esto dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación.
Sale del corazón nuevamente. La rebelión, ¿dónde está albergada? En el corazón, hermanos. En ninguna otra parte más. O sea, nosotros somos hombres y mujeres que convivimos entre la rebelión y la obediencia. Convivimos con esas cosas. Porque somos creyentes, porque tenemos, en todo lo que estamos diciendo, hermano, no quiero descontar nuestra naturaleza nueva que tenemos por causa de Cristo mismo. Sí, tenemos una nueva naturaleza, tenemos una nueva vida. Incluso dice en Jeremías, yo pondré corazón de carne en medio de vosotros. Sí, la tenemos. Pero acá sucede que nosotros vivimos entre la rebelión de un corazón apartado de Dios, de un corazón caído y contaminado, y el querer hacer el bien, como lo expresa claramente el apóstol en el capítulo 7 de Romanos. Si alguno lo ha leído, ahí vamos a encontrar una dualidad. Yo me complazco, ¿no es cierto?, en mi mente, en la ley de Dios, pero el querer hacerla no está en mí. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, nosotros estribamos, vamos como de un lado para otro. Estamos en medio de esto, entre la rebelión y el obedecer, entre la obstinación y la mansedumbre, podríamos decir. Estamos en medio de eso, hermanos. Y para esto, ¿cómo lo nombra el Señor? Que aquí dice que la rebelión es como el pecado de adivinación, y la obstinación como la idolatría. O sea, y estos pecados, hermanos, en el pueblo eran dignos de ser sentenciados, juzgados y dar muerte a aquellos que practicaban estas cosas. También eso sucede en una forma hoy en día espiritual en nosotros. Esto nos sucede a nosotros. ¿Por qué nos sucede? Porque cuando actuamos, hermanos, conforme a nuestra soberbia, cuando actuamos conforme a nuestra obstinación, hermanos, ¿no le ha pasado a usted que perdemos algo? Muchas veces nosotros hemos perdido muchas batallas por causa de la obstinación, por causa de la soberbia. Tantas veces, hermano, ¿cuántas veces hemos perdido la presencia del Señor en nosotros? Su gracia en nuestras vidas, que nos edifica, que nos promueve hacia una vida cada vez más en libertad. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos errado el camino, disimulando tantas cosas y cubriendo esto bajo nuestra tienda, tapando nuestras no quiero decir nuestros pecados, pero nuestras soberbias con arena del desierto? ¿Cuántas veces, hermanos, estas cosas, sin poderlas juzgar a la luz del Señor, no nos han alejado? Estas cosas, digo yo, no nos han apartado o privado, más bien dicho, de la presencia del Señor Jesús. Porque la presencia del Señor Jesús, hermanos, es algo glorioso, ¿verdad? La presencia del Señor Jesús, que está en nuestro espíritu, su santa presencia, es algo maravilloso que a nosotros nos pone en una situación de libertad perfecta, de armonía, de victoria y de fuerza espiritual. Cuando nosotros, hermanos,
no consideramos a este Leviatán y dejamos que siga su camino y siga sus objetivos y cumpla sus deseos, hermanos, somos privados, sí o sí, de la presencia del Señor, de la presencia de nuestro Dios. ¿Y qué hacemos al respecto? Seguimos viviendo nuestras vidas. Seguimos haciendo nuestros propios arreglos. Por eso se inventó el sistema religioso, para no tocar esta parte, porque duele mucho. Significa que debe ser desmantelado por completo, hermano. El sistema religioso fue levantado, la gran Babilonia, como se menciona en Apocalipsis, la religión del hombre fue levantado por causa de esto, para no apuntar a lo que verdaderamente debía haberse apuntado desde un principio y ser absuelto de su plaga y de su mortandad. Sin embargo, se dio un sistema en el cual se procurara seguir marchando sin demora y seguir avanzando en las propias ideologías cristianas, entre comillas, que los hombres tenían. Y hasta el día de hoy se ha vuelto una práctica, y ha sido una práctica en todos los creyentes, tarde o temprano, que no se sujetan a lo que la palabra de verdad nos habla, que nosotros, hermanos, estamos delante de un Dios vivo, que estamos delante de un Dios que escudriña la mente, que prueba el corazón, que no podemos engañarlo por más hojas de higuera que nosotros nos pongamos como atuendo, o por más ofrendas que nosotros elevemos en honor a su nombre, cual Caín. Nosotros encubrimos tantos pecados como tanta soberbia hay en nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es el remedio que el Señor nos da? El remedio que el Señor nos da es la cruz. Sí, es la cruz. Pero nosotros tenemos que, hermanos, llegar al mismo consenso de Dios, a la misma sentencia que Dios le da a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si no, nosotros vamos a seguir elevando nuestras oraciones de la mejor manera posible. ¿Y qué hay en nuestras oraciones? Claro, hay muchas cosas positivas, muchas cosas que son nobles, muchas cosas que podemos nosotros reclamar quizás en honor a la verdad, pero con un corazón totalmente apartado a las Escrituras y al deseo y voluntad de Dios. Me acompañan acá en Isaías, hace una declaración en el capítulo 1, el libro de Isaías comienza con esta, digámoslo así, con este reclamo del Señor. En el capítulo 1, el verso 13, dice: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Usted sabe lo que significa el incienso, ¿no es cierto? Apocalipsis revela qué es lo que es el incienso, que son las oraciones de los santos. Y hay un tema también en Apocalipsis acerca de lo que estamos hablando, que las oraciones de los santos, la copa, los incensarios que se muestran en el capítulo 5, verso 8, están llenos de incienso, que son las oraciones de los santos, dice Apocalipsis. Pero ¿qué tipo de oraciones, hermanos? ¿Cuál es esa oración que verdaderamente Dios
exhala o se inspira con ella? ¿Cuáles son esas oraciones con las cuales Dios se agrada? Y a veces pensamos que mientras más palabras nosotros vertamos, más considerados vamos a ser arriba en los cielos. Jamás. Cristo enseñó eso. Que no reiteremos palabras, nos enseñó. Palabras vanas. Palabras como los gentiles. Llega a asimilarnos en nuestra oración como a la oración de los gentiles, de los paganos. Las oraciones que elevaban los pueblos idólatras. Jamás dice que nuestras oraciones sean así, sino que tienen que ser con un corazón que Él espera hallar en nosotros, verdadero y una adoración verdadera en el Espíritu. Dice aquí en Isaías 1:13, no me traigan más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. Bueno, hermano, esto va a derivar para todas las cosas que nosotros hagamos. Hoy día estamos, quizás esperamos reunirnos después de esta pandemia, pero ¿para qué? Si no está resuelto el problema de nuestro corazón, ¿para qué entonces vamos a convocar asambleas? Dios nos da un tiempo para escudriñarnos, para revisarnos, examinarnos en dónde estamos hoy. Dice, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y así va hablando muchas cosas acá. El profeta en el nombre del Señor, el Espíritu de Cristo, está hablando, porque son cosas que siempre se han reiterado en la humanidad, siempre se han reiterado en la cristiandad, siempre se han reiterado en el corazón humano, y sin embargo no vamos al punto. Entonces, cuando nosotros, hermanos, aquí hacemos oraciones, ¿con qué corazón o intención del corazón presentamos nuestras oraciones a ese Dios que todo lo ve, a ese Dios que lo escudriña todo, que sus ojos son como llamas de fuego? Somos consumidos muchas veces. Somos consumidos y nuestra oración no llega ni al techo. No llega ni al techo de nuestra casa. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay un quebrantamiento en nuestro corazón. Seguimos nosotros alegando nuestras justicias, nuestras razones. Seguimos nosotros en nuestra postura firmes, rígidos, sin doblarnos ante el Señor. Y esa es la postración verdadera del corazón. Nuestro corazón debe ser doblado delante del Señor. No solo nuestras rodillas, sino que nuestro corazón. Hermanos, en el Salmo 51, que tenemos que leerlo, porque David aquí, una vez que cometió un pecado que registra la Escritura, él se arrepiente, ¿verdad? Para David esto, el profeta Natán tuvo que delatar su pecado. Estaba tan ciego dentro de su soberbia que llegó el pecado, que él gestó el pecado en su vida. ¿Y qué pasó? Dio luz a muerte. Y ese pecado produjo muerte. Pero estaba tan ciego que él no veía su pecado, porque su corazón ya se había ensoberbecido. Antes del pecado viene la soberbia. Antes de la altivez, antes de la... Hay un proverbio, hermano, para que lo busquen.
dice que antes del engrandecimiento, esta es la idea, antes de la caída viene, perdón, viene la soberbia. ¿Mm? ¿Por qué cayó? ¿Porque pecó? No porque pecó, sino por su corazón soberbio. Y esa es la caída de los hombres. Porque para cometer pecados se necesita un corazón soberbio. Y eso es lo que juzga a Dios. El pecado ya lo juzgó en la cruz. No significa que esto nos da una licencia para pecar. Lo que el pecado delata, hermanos, es la soberbia que hay en nuestro corazón. Porque el pecado es una manifestación de la soberbia de nuestro corazón. Y eso es lo que Dios juzga en nosotros. Él ya juzgó nuestros pecados en la cruz. Dice que los pasó por alto, dice, en su paciencia, para reconciliarnos con Él en la muerte de su Hijo Jesucristo. Nos limpió. Pero, ¿qué está siendo juzgado hoy día? Nuestro corazón, amados. Nuestro corazón es lo cual Dios está observando, está probando, y cada día lo prueba. ¿Con qué intenciones nosotros realizamos todo lo que hacemos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué queremos con esto? ¿A quién queremos agradar finalmente? El Salmo 51 yo aquí lo parto en dos, hermanos. Permítame decirlo. Yo lo secciono en dos secciones, ¿ya? La primera podríamos llamarla en referencia a los pecados, que va desde el verso 1 al verso 9. Y la otra sección del verso 10 al final. El verso 10 comienza así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. ¿Por qué es la primera sección de los pecados? Porque es necesario, hermanos, que nosotros pidamos perdón, es necesario que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y así nos presentemos delante del trono de Dios y tomemos de la sangre que nos limpia nuestros pecados y podamos estar delante de nuestro Dios sin mancha, sin arruga, sin contaminación. La sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados, ¿verdad? Eso es el evangelio de nuestra salvación, el evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque provoca paz, produce paz, infunde paz y aliento, el ser lavado de nuestros pecados. Y David habla bastante de eso en la primera parte. Pero en esta segunda parte, ahora va más profundamente. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me deseches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él está invocando a su Dios por un asunto que está dentro de él ya, no por algo que él ha hecho o que él hace, sino por una constitución por la cual él se encuentra. Dice, y me salto al 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Mira el 16 como dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quiere que él multipliquemos, hermanos, en esto la oración de esta manera, sino que dice, no quieres holocausto, dice el verso 16 al final. No quiere grandes sacrificios, no quiere extensos movimientos, no requiere eso el Señor. Hay muchos versos, hay muchas partes en las Escrituras donde habla de los sacrificios. ¿Acaso el Señor tiene necesidad
de la sangre de los machos cabríos? ¿Tiene necesidad? Como tenían necesidad de los dioses paganos, que tenían que ofrecerle sacrificios de continuo porque así se deleitaban, según el pensamiento de esa era entonces. No, dice, Jehová no tiene necesidad de estas cosas. Nuestro Dios no tiene necesidad de estas cosas, hermano. Pero aquí el 17, mira lo que dice. Los sacrificios de Dios son, hermanos. Si quieres entregar un verdadero sacrificio a tu Dios, entonces pon atención en esta palabra. Son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Estos son los sacrificios, hermanos, que Dios acepta, que Dios recibe. Sabemos que el primer sacrificio acepto delante de su trono fue el de su Hijo, ¿verdad? ¿Cómo fue acepto? Cuando Cristo fue crucificado, hermanos, y derramado allí en la cruz, fue porque fue su Hijo, fue quebrantado, no solamente por los clavos o el dolor que él estaba sufriendo. Él tenía una vida de quebrantamiento continuo. Él iba a los pies de su Dios para entender el camino por el cual Dios lo constituiría en el Salvador del mundo. Y ese es el camino que Él nos abrió. Esas son las pisadas que Él nos dejó para que siguiéramos su ejemplo. No quisiéramos tantas cosas buenas o multiplicásemos los sacrificios y los holocaustos, sino que, hermanos amados, lo que Él nos pidió, lo que Él espera de nosotros cada día, en cada jornada de nuestra vida, es que nosotros tengamos un espíritu quebrantado delante de Él en toda oportunidad. Porque en eso el Señor se deleita. Hay mucho que hablar, hermanos, al respecto de esto. Mucho que aprender. Y sí. Y en esto, amados, ¿cómo aprender? ¿Cómo vamos a orar entonces? ¿Cuál es nuestra carta de presentación ante ese Dios al cual nosotros vamos cuando vamos a orar? ¿Cómo deberíamos orar? Deberíamos orar, hermanos, conforme a lo que la cruz hizo por nosotros, al veredicto de esa cruz. ¿Por qué? ¿Cuál fue ese veredicto? Ese veredicto que llevó a la humanidad a esa cruz, llegó a decir, hermanos, que el hombre es tan malo, pero tan malo, que necesita ser juzgado, crucificado y muerto. Y esa sentencia, hermano, está sobre los creyentes. Que sobre todo el mundo está esta sentencia, ¿ya? Pero, ¿cuál es la diferencia de los creyentes? Los creyentes dicen amén. Los creyentes nosotros decimos sí, Señor, amén, así es. El hombre es malo, no porque Dios creó al hombre malo, sino porque el hombre se corrompió en su corazón. Que él y todo lo que él hace está contaminado con el pecado. Por tanto, el único remedio que nos queda es la muerte de la cruz. Y ahí el Señor va a hablar acerca de la muerte del yo, de lo que tiene que morir, de nosotros
estamos juntamente crucificados con Él. Pero nosotros tenemos que tener este mismo parecer junto con Dios. Cuando vamos a la oración, hermanos, nosotros podemos decir, Señor, yo soy un rebelde. Señor, yo he sido obstinado. Señor, yo he sido soberbio. Soy un soberbio. Hay un leviatán en mí también. Y eso es estar uno a uno con Dios. Es estar conforme a lo que Dios dice. Es estar uno a uno con la palabra. Es tener el mismo pensamiento que Dios tiene acerca de nuestra humanidad caída y nuestro corazón corrompido. Sí, Señor, yo necesito esa muerte de tu cruz. Y qué gloria es, porque dice tu palabra que fuimos crucificados juntamente con Él. Pero yo tengo que tener el mismo pensamiento, hermanos, y decir, Señor, sí, yo he pecado, yo soy esto otro, yo soy vil. Mire la respuesta que da Job, la primera respuesta que Job da cuando el Señor le está hablando acerca del reino inanimado. Así se enfrenta el Señor delante de Job. Le empieza a dar un gran discurso en referencia al reino inanimado. Y después le trae otras referencias acerca del reino animado, el reino animal y todo lo que en ellos hay. Y la primera respuesta de Job fue en el capítulo 42, perdón, en el capítulo 40, verso 3. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. Hermano, Job iba mucho más adelante que nosotros. Job era un hombre íntegro completamente. Todo lo que él hacía lo hacía con integridad. Dios da testimonio de él 2 veces delante de Satanás y de todos sus ángeles. No había otro como Job. Pero Job aquí está diciendo, he aquí que yo soy vil. Él descubrió su vileza, porque Dios le habló a través de su palabra. Él descubrió lo cuán vil era. Y descubrir eso, hermanos, es una salvación tremenda para nosotros hoy día. Es una salvación tan grande, hermano, que nos pone en una altura tan elevada que podemos respirar profundo delante de nuestro Dios. ¿Qué te responderé? ¿Qué más voy a decir? En la filosofía se dice, hay un dicho muy conocido que dice, conócete a ti mismo. Porque claro, los filósofos pensaban que conociéndose a uno mismo, ibas a tú dejar de hacer tantas cosas malignas. Pero eso es imposible, hermanos. El hombre no puede conocerse a sí mismo, porque como dijimos en un principio, el corazón es profundo y engañoso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Para el hombre es una empresa fútil, es una empresa que no tiene asunto, no está en los caminos del hombre poder conocerse a sí mismo. Tal vez una cosita muy pequeña, pero llegar a la profundidad del mismo ser solamente lo puede hacer Dios y su santa palabra. Su Espíritu Santo trabajan para esto mismo, para que sí verdaderamente nosotros podamos conocernos a nosotros mismos por medio de la revelación de Cristo y su palabra en nosotros. Esa es la única forma que el hombre puede llegar a conocerse a sí mismo y sin llegar
a la depresión, sin llegar al colapso de la persona. Porque muchas veces cuando muchos pensadores y filósofos trataron de llegar a las profundidades de su ser, cayeron en desesperanza, cayeron en desesperaciones terribles, en depresiones inmensas. Porque, hermanos, es un abismo nuestro corazón. Pero cuando la luz de Dios alumbra e ilumina nuestras profundidades, entonces, hermanos, no solo nos alumbra, sino que también nos alimenta, nos sostiene y nos alienta. Eso es lo que hace la luz del Señor. No nos alumbra para desnudarnos y avergonzarnos. La luz del Señor nos alumbra para alentarnos, para fortalecernos, para levantarnos. Pero nosotros, hermanos, tenemos que llegar a un mismo consenso con Dios. Para que esto sea así, yo tengo que esforzarme en creer que Dios ha hecho esto. Dios fue quien me llevó a mí en la cruz. ¿Por qué? Porque soy malo, porque soy vil, porque soy despreciable, porque no merezco nada de la vida, porque soy reo de muerte. Y Dios va a decir, sí, por eso te llevé a la cruz, para darte una resurrección en un nuevo comienzo, en una nueva vida o novedad de vida. Pero no podemos pasar a la resurrección, hermano. Ya hemos pasado de muerte a vida. Yo estoy hablando en el sentido práctico, hermano. En el sentido objetivo, esto fue así. En el sentido en el cual cuando Cristo ofreció a su Hijo allí en la cruz, esto es un hecho verdadero de la fe. Pero nosotros tenemos que tomarnos de esa fe y practicar esa fe. Es lo que nosotros somos. Tenemos que ir cada vez más absorbiendo la vida de Dios en nuestro corazón, porque esa vida es la que nos salva y nos levanta a nosotros. Hermanos, como este tema tiene que ser dirigido a lo que es la oración, entendamos que antes de pedir, entendamos que antes de rogar, debe existir un signo en nuestro ser, que nosotros no somos dignos de pedir nada a Dios. Sin embargo, Él nos ha amado y nos ha salvado por Jesucristo, para que podamos estar delante de Él de día y de noche, sirviéndole. Amén, hermanos. Vamos a dejarlo hasta aquí y espero tomemos en cuenta, hermanos, cuando vayamos a orar, no nos olvidemos, hermanos, de esta palabra, porque necesitamos que Dios nos alumbre, necesitamos que Dios nos ilumine, nos haga ver que solamente Él es nuestra fuente de salvación y que nuestra esperanza se basa solamente en Él, para su gloria, hermanos. Si Dios quiere, el próximo domingo vamos a continuar con esto para cerrar esta parte y ver cómo nosotros, hermanos, podemos interceder ahora por nuestros hermanos, hermanas, por nuestros familiares, y cómo es la oración de intercesión que necesitamos también practicar cada día hasta la venida del Señor. Amén. Y luego, hermanos, vamos a ver cuál es la condición para que nosotros podamos plantear una oración, una oración de autoridad.
Esta es la base esta es la base que queremos dejar que nos quede en claro, hermanos. Que tenemos que estar en este terreno. Y el Señor va a ir construyendo muchas más cosas sobre nuestras vidas. Amén, amados. La paz del Señor. Amén. Hagamos una oración antes de que yo termine aquí mi parte. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. Gracias porque en Cristo tenemos todo recurso, solamente en Él y no en nosotros. Queremos verlo a Él como el ejemplo o la persona que está delante de nosotros, el objetivo que debemos perseguir. El Señor nos dice que nosotros debiésemos ser como Él, mansos y humildes de corazón. Mansos y humildes de corazón, Padre. Es una empresa difícil de llevar a cabo para cualquiera de nosotros. Solo el Espíritu Santo nos puede convertir en esta demanda divina para que seamos como lo es tu Hijo. Ayúdanos, Padre Celestial, en un tiempo en el cual se defienden nuestros derechos, se defienden nuestros ideales, se defienden tantas cosas en nuestra vida, nuestro honor, nuestros privilegios, todo eso ha permeado el mundo, pero queremos ser salvos de todas estas cosas y permitir que el verdadero Espíritu de Cristo resida en nuestro corazón, habite por la fe, more ampliamente en cada uno de los creyentes y en medio de tu iglesia, Padre. Padre, gracias por tu palabra y esperamos en Cristo que tú seas hablándonos en el nombre de Jesús. Amén.